desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti.
aunque mis padres me dejaren. Yo sé que tú no me abandonarás, porque eres mi sustentador, la fuente que llena mi ser, la fuerza de mi corazón. Dios siempre es fiel y su misericordia eterna es. Mi ser renueva cada amanecer, brindándonos su amor y su poder. Dios siempre es fiel y vengo a darle hoy mi corazón como una ofrenda de mi gratitud. Te entrego todo lo que soy, Señor. De tal forma nos amaste y tu Hijo fue colgado en una cruz para restaurarnos todos a la imagen de Jesús. Y al mirar tus maravillas, ¿cómo no podría hoy reconocer y mi vida dedicar cada instante de mi ser, mayordomo fiel? Dios siempre es fiel y su misericordia eterna es. Mi ser renueva cada amanecer, brindándonos su amor y su poder. Dios siempre es fiel y vengo a darle hoy mi corazón como una ofrenda de mi gratitud. Te entrego todo lo que soy, Señor. Dios siempre es fiel y su misericordia eterna es. Mi ser renueva cada amanecer, brindándonos su amor y su poder. Dios siempre es fiel y vengo a darle hoy mi corazón como una ofrenda de mi gratitud. Te entrego todo lo que soy, Señor. Mi Dios, te entrego todo lo que soy, Señor. ¿Cuántos ladrones creen ustedes que hay en esta iglesia? Y yo puedo hacer esa pregunta porque yo no los conozco a ustedes. ¿Robará el hombre a Dios? Dios le pregunta a Israel. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En diezmos y ofrendas. El que no devuelve un diezmo y ofrendas fieles es ladrón. Y algún día tendremos que comparecer ante el tribunal, no un tribunal humano, sino el tribunal divino, para responder por lo que hemos hecho con las bendiciones que Dios nos ha dado. No solamente dinero, talentos, tiempo, tesoro. Algunos dicen, pero eso del diezmo, eso era para el Antiguo Testamento. En ninguna parte del Nuevo Testamento dijo Jesús que tenemos que diezmar.
Lo mismo dicen del sábado. En ninguna parte dice Jesús guarda el sábado. Sí, él iba a la sinagoga y eso, pero en ninguna parte dice hay un mandato. ¿Saben por qué no hay un mandato de guardar el sábado en el Nuevo Testamento de parte de Jesús? Porque todo el mundo lo estaba guardando. Imagínense que Jesús le hubiera dicho a los judíos que estaban guardando el sábado estrictamente, decir, guarden el sábado. Le hubieran dicho, duh, lo estamos guardando. Lo mismo el diezmo, no había que decir diezma, porque la gente estaba diezmando, pero estaba diezmando con una actitud equivocada. Noten Mateo 23 y el versículo 23, Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, que son semillitas chiquititas. Imagínense ustedes ellos poniendo en una mesa el comino, y sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para mí, 1 para el Señor. Legalistas eran. Diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejaste lo más importante de la ley, es decir, la motivación por la cual uno hace eso. La justicia, la misericordia y la fe. Y luego Jesús dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Es decir, Jesús está diciendo, necesitamos hacer ambas cosas. Diezmar con la actitud correcta. Ahora, quiero leer un pasaje muy interesante para aquellas personas que dicen que el diezmo era solo para el Antiguo Testamento y no para el Nuevo. Vamos a 1 Corintios 9. 1 Corintios 9 y el versículo 7 hasta el versículo 14. Y quiero darles un poquito de contexto para que podamos entender qué problema está tratando el apóstol Pablo. Algunos miembros, escuchen bien, algunos miembros de la iglesia de aquella época estaban criticando a los apóstoles que viajaban con sus esposas por recibir remuneración por viajar y visitar las iglesias, diciendo, ellos deben ser voluntarios, ellos no deben estar recibiendo ninguna compensación para viajar y predicar el evangelio. Esta gente que estaba trabajando full time o tiempo completo en el evangelio. Y el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios el capítulo 9 y empezando el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Imagínense que en los Estados Unidos se dijera, bueno, ¿quién quiere ir a pelear a la guerra? Yo voy, dice la persona. Bueno, compra tu propio fusil. Anda y compra tu propio uniforme. ¿Pasa eso? No. El apóstol Pablo dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Luego dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacenta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Están captando la lección? Y luego el apóstol Pablo va a dar una base bíblica del Antiguo Testamento. Digo esto solo como hombre. ¿Será que yo les estoy diciendo que si nosotros viajamos debemos recibir remuneración? Así como un soldado va a pelear y recibe todo lo que necesita. Uno que planta una viña, come del fruto de la viña. Un individuo que tiene un rebaño, toma la leche del rebaño. Dice, estoy diciendo eso nada más por así decirlo. Dice, no, en el Antiguo Testamento hay una base. Dice en el versículo 9, no dice versículo 8, la última parte, ¿no dice esto también la ley? Es decir, los escritos de Moisés. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Saben cómo trillaban los bueyes? Ponían el grano en el suelo y entonces el buey daba vueltas y pisaba el grano. Así lo trillaba. Y algunos que eran mala gente le ponían bozal al pobre buey. Pero Moisés dijo, no le pongan bozal al buey. Porque mientras el buey está trillando, tiene el derecho a comer.
Así que dice en el versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y entonces pregunta Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Es decir, ¿estaba Dios preocupado por los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Es decir, ¿está preocupado Dios por el bienestar de los bueyes o tiene algo que ver con nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Ahora el apóstol Pablo dice, si nosotros, es decir, los predicadores del evangelio, sembramos entre vosotros lo espiritual, hacen una obra espiritual, es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material. Es decir, si nosotros servimos en asuntos espirituales a ustedes, ¿es demasiado esperar que ustedes nos mantengan materialmente? Y yo puedo decir esto ahora bien porque estoy jubilado. Sigue diciendo, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y luego el apóstol Pablo da un ejemplo demostrando que el principio del diezmo continúa en el Nuevo Testamento. En los versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14. El apóstol Pablo ha dado varios ejemplos, el ejemplo del soldado, el ejemplo de la viña, el ejemplo del rebaño, el ejemplo del buey con el bozal o sin el bozal, pero ahora va a dar al mayor ejemplo, en el versículo 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Quiénes eran los que servían en el templo? Los levitas, ¿verdad? Y los sacerdotes. Y los que sirven al altar, ¿quiénes servían al altar? Los levitas o los sacerdotes. Del altar participan. Es decir, los que trabajan en el templo comían del templo. Los que servían en el altar comían del altar. Es decir, de los diezmos. Y luego dice el apóstol Pablo, así también sugirió el Señor. Así también recomendó el Señor. No, Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El sistema del Antiguo Testamento continúa con los que predican el Evangelio en el Nuevo Testamento. Claramente según el gran apóstol Pablo. Ahora vamos al principio número 4. Si respetamos la porción que le pertenece a Dios, recibimos bendición. Si irrespetamos la porción que Dios se ha reservado para sí mismo, viene la maldición. La consecuencia. Si somos fieles, bendición. Si somos infieles, maldición. Nota en Génesis 1:28. Génesis 1 y el versículo 28. Todo lo que Dios hizo al principio era lleno de bendición. Dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero luego Adán y Eva se adueñaron del árbol que Dios se había reservado para él mismo. Saben que en principio Adán y Eva robaron el diezmo. Porque se apropiaron de lo que no era de ellos. Que Dios dijo, esto lo reservo para mí. Ustedes administran todo menos esto. Saben que también, ¿recuerdan la historia de Acán? Cuando el pueblo de Israel rodeó la ciudad de Jericó, Dios le dijo, no tomen ni el oro ni la plata, nada de lo que está allí. Dios dijo, porque todo lo que está en esas ciudades es el diezmo de la tierra de Canaán. Y es para mí, para el templo. ¿Y qué hicieron ellos? Acán, con el conocimiento de su familia, se apropió de lo que Dios se había reservado, del diezmo de la tierra, porque era la primera ciudad. Dios dijo, la primero es mío.
Es decir, Acán robó. ¿Y qué fue lo que pasó con Acán? Cayó sobre él maldición. Y saben, no es coincidencia que inmediatamente después que Adán y Eva comen del árbol que Dios se había reservado para él mismo, 3 veces se menciona la palabra maldición. Dice, maldita será la serpiente, maldita será la tierra, y maldijo a Caín. Es decir, al Adán y Eva usar lo que le pertenecía exclusivamente a Dios, trajeron ¿qué cosa? La maldición. Volvamos a Malaquías 3 y vamos a leer los versículos 9 y 10. Malaquías 3 y el versículo 9 y el versículo 10. ¿Qué estaba haciendo Israel en los días del profeta Malaquías? Dice Dios, ya leímos que estaban robando. Y decían, ¿en qué te hemos robado? Dios dice, diezmos y ofrendas. Entonces Dios le dice cuál es el fruto de sus acciones. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Saben que hay algunos en la iglesia adventista que dicen, no, a mí no me gusta cómo se está administrando la obra? Ya los pastores no predican el mensaje de la verdad presente, y eso es verdad en muchos casos. Y yo no voy a diezmar más. Eso no es bíblico. Hay que seguir diezmando. Y los que gastan mal el diezmo tendrán que responder ante Dios, pero nosotros no tendremos la responsabilidad. ¿Saben lo que estaba pasando en los días de Malaquías? Los sacerdotes estaban ofreciendo los animales cojos y ciegos, que no se podían vender por un buen precio en el mercado. Dice que no le estaban enseñando a la gente la ley de Jehová. Y sin embargo, fíjense lo que dijo Dios. Traed todos los diezmos al alfolí, que es en el santuario, y haya alimento en mi casa, que es el templo. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios dice, ustedes están recibiendo maldición porque no están diezmando y ofrendando. Pero si ustedes son fieles, yo derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Está claro? Dios promete. Ahora escuchen, no diezmamos para que Dios nos bendiga. Diezmamos y Dios nos bendice. No es como algunos grandes negociantes, por ejemplo, J.C. Penney, era un hombre muy religioso, el que estableció el almacén J.C. Penney. Él diezmaba todo lo que él ganaba, él lo diezmaba. Pero diezmaba porque dice, bueno, cuando yo diezmo, el resultado es bendición. Y Dios bendice. O sea, aún con la motivación equivocada, Dios bendice. Dios dice, si tú diezmas, yo te voy a bendecir. Esa es la promesa de Dios. Permítame darles un par de ilustraciones del Antiguo Testamento para que entendamos cómo funciona esto. Ahora, escuchen bien, si usted no es fiel en sus diezmos, usted nunca va a saber si va a recibir la bendición o no. Dios dice, probadme. Déjenme darles un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan el caso de Elías? Había una viuda en la ciudad de Sarepta y se le murió el hijo. ¿Recuerdan esa experiencia? Bueno, una vez llegó Elías a esa ciudad y la viuda estaba recogiendo unos pedacitos de madera para hacer pan con el último aceite y con la última harina que tenía. Y Elías le dice a la mujer, oye, haz pan para mí. Y la mujer dice, pero
Estoy haciendo nada más 2 pancitos y mi hijo y yo vamos a comernos los panes y nos vamos a morir. Porque en realidad es lo último que tenemos. Y el profeta Elías parece el mensajero de Dios. Parece que es un hombre muy egoísta porque le dice a la mujer, ve y haz el pan, pero hazme un pancito primero. Oye, aquí la viuda y el hijo se van a morir de hambre y el profeta, qué egoísta es, dice, hazme un pan y me lo das primero, un pan pequeño. Pero luego le da una promesa. Le dice, si lo haces, no escaseará el aceite ni la harina hasta que llueva de nuevo en la tierra. Porque habían pasado 3 años sin lluvia. Ahora la viuda estaba en una encrucijada. Dice, ¿me muero con la barriga llena? O creo lo que dice el profeta sin tener la evidencia, creo lo que él me dice y le hago el pequeño pan primero. Y la Biblia dice que ella decidió darle al mensajero el pan pequeño. Y ustedes saben cómo terminó la historia. Nunca escaseó el pan y el aceite, la harina y el aceite hasta que llovió de nuevo en la tierra. Ahí están todos los principios. Devolvemos la pequeña porción que le pertenece a Dios a los obreros en la causa de Dios. Lo hacemos primero. Y Dios promete que si hacemos eso, vamos a recibir una bendición hasta que sobreabunde. Ahora escuchen bien, no siempre llega la bendición inmediatamente. Que hay gente que se desanima y dice, ay, yo estoy diezmando hace tiempo y no me vienen sino males. Hay otra historia que ayuda a entender eso. ¿Recuerdan la historia de José? Potifar era el dueño, ¿sí o no? Potifar era el dueño. ¿Qué era José? El mayordomo. ¿Era un administrador fiel, José? Sí, era muy fiel. Yo pregunto, ¿Potifar permitía que José usara para él todo lo que tenía? Sí, menos una cosa. La esposa. Que se la reservó para él. ¿Están viendo los principios? ¿Y qué hizo José? Respetó lo que Potifar se había reservado para él. Sí lo respetó. Y como resultado no le vinieron sino males. Porque fue mayordomo fiel. Usó todo lo del dueño, pero respetó la porción. Le vinieron males. Fue a parar a la cárcel. Pero a veces la bendición se demora, pero llega. Y puede ser que no llegue en esta vida, sino en la próxima. Pero Dios promete que vendrá la bendición si somos fieles, hermanos y hermanas. Y ustedes saben que la historia de José concluye de una manera magistral. No solamente vamos a ver a José en el reino, sino que José, al final de la historia, recibe toda la tierra de Gosén, para que toda su familia venga y se establezcan ahí y finalmente puedan salir a la tierra prometida donde nacerá el Mesías. ¿Saben cuál es la ley fundamental de la vida? Dar. ¿Saben cuál es la ley fundamental de la muerte? Acaparar. Vamos a leer algunos versículos ya cerca del final de nuestro estudio. Hechos 20:35. Hechos 20:35. Dice aquí el apóstol, dice aquí Lucas, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados,
y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Qué lindo sería recordar eso en el tiempo de Navidad. Que estamos pensando, ¿qué me van a dar? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mateo 20:28, solo voy a mencionar estos versículos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Lucas 6:38 dijo Jesús: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará, enseñó Jesús. ¿Qué pasó cuando se convirtió Zaqueo? ¿Qué clase de hombre era Zaqueo antes de su conversión? Era ladrón. Era un agente del IRS. Y cobraba más de la cuenta. Pero cuando se convierte, según Lucas 19:8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Pero luego dice: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Saben por qué solamente le dio la mitad a los pobres? Porque necesitaba la otra mitad para devolverle 4 veces a los que había robado. Cuando se convirtió, hubo un cambio en la forma como él manejaba el dinero. Yo he estado en el Mar Muerto, ¿saben? He estado en el Mar Muerto y he estado en el Mar de Galilea. El Mar de Galilea es un mar que está lleno de vida, tiene peces, pájaros, hierba verde al lado. El río Jordán entra por la parte del norte del Mar de Galilea, sale por el sur. Y entonces, después de un tiempo, termina en el Mar Muerto. El Mar de Galilea recibe agua para dar. El Mar Muerto recibe el agua y no da. Y por eso el Mar Muerto es muerto. El ciclo del agua nos da un ejemplo de lo que significa dar. Yo vivo al lado de la Sierra Nevada, en California. Gracias a Dios hemos tenido mucha nieve este año y lluvia, como yo no recuerdo en todo el tiempo que he vivido en Fresno. Cuando llueve en Fresno, está cayendo mucha nieve en las montañas. Dicen que en el próximo día van a caer 3 pies de nieve en los picos altos de la Sierra Nevada. El ciclo del agua ilustra la importancia de dar. Las nubes dan nieve. En las montañas la nieve se derrite y da a los riachuelos. Los riachuelos dan al río. Los ríos dan al mar. El mar da las nubes y comienza el ciclo de nuevo. Si ese ciclo parara, todo moriría. El árbol también nos ilustra. ¿Cuántos de ustedes han visto un árbol que se come su propio fruto? Yo pregunto, ¿el árbol lo que hace es dar? Todo lo que hace el árbol es dar. Nos da sombra, nos da fruto, nos da aire fresco, porque los árboles son el pulmón que absorbe todo lo contaminado y entonces exhala lo que es bueno. Nos da madera para construir casas. El árbol existe para dar. Todo en la naturaleza, dice la sierva de Dios, da, menos el corazón egoísta del ser humano, que no da, sino que quiere acaparar y amontonar. Una vez estaba yo caminando a la iglesia en la ciudad de Medellín, cuando estaba enseñando teología allá. Iba apurado, porque tenía que llegar a predicar, iba retrasado, el bus se había retrasado.
y pasé al lado de 3 gamines. ¿Saben lo que es un gamín? Muchachitos que viven en la calle e inhalan ese glue, esa pega, para darles un high. Y yo estaba caminando así y paso rápido y ellos estaban ahí hablando los 3. Y cuando estaba como a media cuadra, yo digo, oye, pero yo voy a predicar, y el sermón que iba a predicar era mayordomía. Yo voy a predicar sobre mayordomía, la importancia de dar, y yo acabo de pasar y esos 3 muchachitos ahí tenían como una latica donde estaban pidiendo, pero en ese momento no estaban pidiendo lo que pasaba. Así que yo di media vuelta, regresé a donde estaban los 3 hablando y le digo, hola muchachos. Oye, la sorpresa fue grandísima de que alguien los saludara. Y saqué 3 billetes y le puse a cada uno un billete en la lata. ¡Wow! Ustedes hubieran visto la cara de esos muchachos, saltaban de alegría. Pero ¿saben quién fue el mayor beneficiado? Yo. Ese día prediqué un mejor sermón. Al ver el gozo que le había dado a esos muchachos, haber hecho eso. ¿Ustedes recuerdan la historia de la viudita? Escuchen bien, hermanos. El sacrificio no se mide por lo que das, sino por lo que queda después que diste. Ustedes no oyeron eso. Les pasó por... El sacrificio no se mide por lo que damos, sino por lo que nos queda después que dimos. ¿Recuerdan la historia de la viuda? En el templo. Y Jesús y los discípulos estaban viendo la escena. Y llegan los altos funcionarios y toman las monedas y ¡zum!, las sueltan desde arriba. Suenan eso. Y llega una pobre viudita de medio y metes sus 2 blancas ahí. Y Jesús está mirando y los discípulos están mirando. Y Jesús dice, esta mujer dio más que todos los demás. No en términos de cantidad, sino calidad. Porque ellos dieron de su abundancia, pero ella dio todo lo que tenía. Ella sacrificó, ellos no. Porque ellos dieron lo que les sobraba. El sacrificio se mide por lo que nos queda después que hemos dado. Yo sé que ustedes están en un proyecto de construcción de la iglesia. También vamos a hablar de eso. Tengo todo un tema para el sábado en la mañana para hablar sobre la construcción del templo después del cautiverio. La gente regresó, y me adelanto un poquito, la gente regresó a la tierra, empezaron a poner los fundamentos del templo, y luego hubo mucha oposición, y dejaron de construir el templo, y cada uno se preocupó por enmaderar sus casas y embellecer sus propiedades. Y la casa dejó en ruinas. Finalmente vamos a notar el libro de Ageo, donde finalmente el profeta Ageo y Zacarías y Zorobabel y otros dicen, ¿cómo es que ustedes se preocupan por sus casas y la casa de Jehová está en ruinas? Vamos a 1 Timoteo 6, 9 y 10. Ya estamos cerca del fin. 1 Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuál es la raíz de todos los males? No el dinero, ¿el qué? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Jesús dijo, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Recuerdan el joven rico? Se fue triste porque tenía muchas posesiones,
Yo tuve un pastor asociado mientras estaba en Fresno, que una vez le dijo a los miembros de la iglesia: el problema con esta iglesia no es con la cartera, sino con el corazón. Hay mucho dinero en esta iglesia, decía él, y todo el dinero está en los bolsillos de los feligreses. Señor Jesucristo dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dos textos más. Viene el día, mi pueblo, cuando todo nuestro dinero no valdrá nada. Perderemos casas, perderemos dinero, y yo creo que ese tiempo está cerca. Perderemos todo apoyo humano, y de eso vamos a hablar en nuestro último tema. En Ezequiel 7:19 dice: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Y el último pasaje que voy a leer, ¿saben que Jesús tuvo más que decir del dinero que de cualquier otro tema? Es increíble la cantidad de veces que Jesús se refirió al dinero. La famosa parábola del que construyó cada vez establos más grandes. Usted me va a decir cuál es la palabra clave. Lucas 12:15-21, nuestro último pasaje. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y daré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos y hermanas, la iglesia es grandemente bendecida cuando la iglesia respeta lo que le pertenece a Dios, y la iglesia es dadivosa hasta el punto de sacrificar. Y eso es lo que Dios quiere para esta iglesia. Es que demos con el espíritu de sacrificio, no lo que nos sobra, sino mucho más allá. Y Dios siempre se encarga de bendecir. Podemos tener esa certeza. Así que tenemos 4 principios. ¿Cuál es el primer principio? Dios es el dueño. Segundo principio, somos sus administradores. Tercer principio, Dios se ha reservado una porción que es exclusivamente de Él. ¿Y cuál es el cuarto principio? Si respetamos la porción, diezmos y ofrendas, recibimos bendición hasta que sobreabunde. Si no lo hacemos, traemos sobre nosotros mismos, ¿qué cosa? Maldición. Así que todos regresemos a nuestros hogares, hermanos y hermanas, y oremos al Señor para que el Señor cambie nuestro corazón, transforme nuestro corazón y nos haga siervos suyos, fieles, mayordomos fieles, obedientes a lo que nuestro Señor nos pide. Oremos. Padre,
Gracias te damos por tener tanta confianza en nosotros que nos has colocado como tus administradores, pecadores y pecadoras que somos. Te ruego, Señor, que tú ayudes y bendigas a esta iglesia más allá de lo que podamos imaginarnos. Que en esta iglesia haya mayordomos fieles en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Te damos gracias por habernos enseñado. Ahora ayúdanos a tomar lo que hemos aprendido y a aplicarlo a nuestra vida. Te lo pedimos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aunque la higuera no florezca, aunque ejércitos acampen contra mí, aunque la tierra se remueva, yo sé que Dios es fiel. Aunque mis padres me dejaren, yo sé que tú no me abandonarás, porque eres mi sustentador, la fuente que llena mi ser, la fuerza de mi corazón. Dios siempre es fiel y su misericordia eterna es. Mi ser renueva cada amanecer, brindándonos su amor y su poder. Dios siempre es fiel y vengo a darle hoy mi corazón como una ofrenda de mi gratitud. Te entrego todo lo que soy, Señor. De tal forma